Bueno, pues nada, buenas noches y bienvenidos a la última conferencia del ciclo dedicado a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Antes de presentar la conferencia de hoy, permitidme que haga una breve síntesis o que extraiga unas breves conclusiones sobre lo que ha sido el desarrollo del ciclo. Un ciclo que, bueno, los que lo habéis estado siguiendo de forma habitual, pues habréis visto que ha resultado de lo más interesante. Habréis comprobado que hablar de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista es hablar del auténtico hito cultural, patrimonial e histórico de nuestro pueblo. Hablar de la Iglesia es hablar de la historia misma de La Palma y es hablar de la cultura de La Palma. Ya sabíamos muchas cosas sobre nuestra Iglesia, pero también hemos podido comprobar que gracias a este ciclo de conferencias y gracias al trabajo que realizamos al publicar el libro, hemos podido profundizar bastante en el conocimiento que teníamos. Hemos podido definir de una forma bastante interesante lo que es el conocimiento que teníamos de la Iglesia, y al mismo tiempo hemos podido abrir nuevas vías de trabajo y de investigación. Aquí semana a semana, conforme iban pasando los conferenciantes, siempre hablábamos de que bueno, pues estamos ante la posibilidad de seguir investigando y de seguir trabajando a través de nuevas vías. Por lo tanto, estamos ante una buena oportunidad y ante una buena ocasión. La Palma se presta a la investigación, las cosas de La Palma, las cosas de la historia de La Palma y de la cultura de La Palma se prestan a la investigación, y ojalá esto no quede aquí, sino que sigamos aprovechando la oportunidad y podamos seguir trabajando en proyectos similares a este. Bueno, pues ya paso a presentaros al último conferenciante del ciclo, Juan Prieto Gordillo, que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Se doctoró con una tesis dedicada a Alberto Cayetano de Acosta y a la talla y a la escultura, a la imaginería del barroco sevillano, del último barroco sevillano, a finales del siglo XVIII. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad de Huelva, es profesor asociado del área de Historia del Arte de la Universidad de Huelva. También está vinculado con la UNED, el Centro Asociado de la UNED de Huelva, es profesor tutor en el Centro Asociado de la UNED de Huelva, y también ejerce la docencia en la Universidad Pablo de Olavide. Por lo tanto, desarrolla una intensísima labor docente en el ámbito de la historia del arte, y eso, pues evidentemente se nota en los trabajos que realiza, porque también tiene una dilatada carrera como investigador. Bueno, yo por citar algunos de sus trabajos más interesantes, él fue el autor de uno de los volúmenes de la colección de fuentes para la historia del arte de Andalucía, el volumen dedicado a las noticias sobre escultura de finales del siglo XVIII. Tiene varios libros publicados sobre el patrimonio de Castilleja de la Cuesta, que es su lugar de nacimiento y donde él reside, y entre otros muchos proyectos y otros muchos trabajos, pues también estuvo trabajando para la Delegación Provincial de Cultura de Huelva, realizando trabajando los expedientes de declaración de BIC de algunos de los monumentos de Huelva, entre ellos nuestra iglesia parroquial. Él fue el autor del expediente de declaración BIC de nuestra iglesia parroquial, y eso fue lo que nos llevó a invitarle a participar en el libro y a invitarle a participar con un capítulo dedicado al patrimonio artístico de nuestra iglesia parroquial. Un capítulo minucioso, un capítulo donde va desgranando paso a paso cómo se formó el patrimonio artístico de nuestra iglesia parroquial, aportando fechas, aportando autorías, dando a conocer nuevas obras de las que no teníamos noticias, e incluso, él nos hablará a continuación, incluso haciendo un interesante descubrimiento sobre el retablo mayor de nuestra parroquia, el que conocíamos a través de fotografías, que se quemó en 1936, pues él llegó a hacer
un interesante descubrimiento sobre ese retablo. Por lo tanto, bueno, pues sin más, os dejo con él y espero que, como siempre, disfrutemos de la charla. Bueno, buenas noches a todos los asistentes al acto. En primer lugar, dar las gracias a Enrique por sus inmerecidas palabras, pero no por ello menos agradecidas. Acabo de entrar y he contactado con una antigua exalumna, pues yo estuve aquí en La Palma dando también docencia en el aula de los mayores, y precisamente hemos coincidido en una frase: la parroquia de La Palma sigue siendo una gran desconocida. A pesar de toda la documentación que vamos aportando, hemos llegado a la conclusión, como hemos estado hablando, yo solo sé que no sé nada, que curiosamente cada vez que indagamos, que investigamos, no dejan de salir nuevos datos que en definitiva vendrán a completar la historia dilatada, extensa, fascinante de vuestra parroquia de San Juan Bautista. Por supuesto, vuelvo a La Palma, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Huelva. Como he comentado antes, he asistido en otras ocasiones, siempre relacionado con temas docentes y con temas académicos, principalmente. Todo surgió a raíz de la invitación que me hizo Enrique para formar parte de la monografía del libro, cuando descubrí este plano que veis en la imagen. Un plano sorprendente, un plano que se convierte en fundamental para conocer no solo la estructura arquitectónica que tuvo el edificio, sino la cantidad de bienes que vienen descritos en un inventario fascinante, alucinante, donde se desglosa, se detalla con tal minuciosidad que venían recogidas hasta los hules que tenían los altares. Y repito, este plano que veis ahí, junto a lo que es el inventario que venía anexo, se convertirá en una fuente fundamental, puesto que este data del año 1908, puesto que desde 1908 prácticamente al 36, en el que lamentablemente se pierden la mayoría, el 90% de los bienes que poseyó la Iglesia, repito, es uno de los únicos testigos que tenemos de ese periodo, 1908-1936. Y repito, afortunadamente, con una minuciosa clasificación y detalle de cada uno de los bienes que tenía la Iglesia en ese momento. No solo del plano arquitectónico, repito, sino de capillas, bienes, etcétera, etcétera. Ahí os he especificado cómo estaba compuesta la parroquia de San Juan en el año 1908. A primer golpe de vista parece que no ha cambiado nada. No ha cambiado nada a raíz del siglo XX, a mediados del siglo XX, que es cuando, digamos, la Iglesia retoma una nueva fisonomía. Si os fijáis en los detalles, prácticamente tenemos casi todas las capillas, más que capillas, retablos laterales, con pequeñas modificaciones. Tendríamos lo que sería el altar del Rosario, que estaba ubicado en lo que era el sagrario llamado Viejo. Después vendría el altar de San José, que coincide más o menos con el que está hoy día, y después vendría el altar de ánimas, altar de ánimas, que en el que hoy se encuentra ubicada el altar de Nuestra Señora del Rosario. Tenemos cosas sorprendentes, ¿no? Como un altar dedicado a la Magdalena, aparecía un altar dedicado a San Roque, un retablo de ánimas y un retablo del Carmen que estaban en el centro, aquí lo vemos, pegado junto a los pilares de la parroquia, y apareció una sillería de coro. Llamaba la atención, una sillería de coro. Consultando la bibliografía hasta ese momento, no habíamos localizado todavía el origen de dicha sillería de coro. Es más, en la documentación que recoge Ordóñez Márquez, que se encuentra en el archivo municipal, se cita una serie de bienes que tenía la Iglesia en ese momento, como era un terno, una casulla bordada, aparecía la Virgen de Guía, la Inmaculada, pero no sé, curiosamente, por qué no aparece citado lo que era la sillería de coro, curiosamente. Daremos pistas al respecto, porque afortunadamente la localizamos. Después, siguiendo ese recorrido, teníamos el altar del Señor de la Sangre, la capilla bautismal. Aquí aparecía el altar de la Concesión, altar que se modificó a mediados del siglo XX, cambiándose un poco de lugar. Teníamos el altar de San Pedro, el altar de la Virgen de los Dolores, donde hoy se encuentra la Virgen de Guía, y aquí detrás, curiosamente, aparecía en el inventario
la descripción como una accesoría de la iglesia, la colecturía. No se había construido lo que era todavía el Sagrario Nuevo, pero curiosamente se dice que se está empezando a construir, tampoco lo sabíamos, o sea que en 1908 ya se dan pistas de que se está empezando a construir. Bien, pues ambos documentos, lo que es el plano con el correspondiente inventario, junto a lo que es esa documentación que nos aporta Ordóñez Márquez y que se encuentra recogida en el archivo municipal, serán un poco el hilo conductor a través del cual vamos a ir desarrollando la conferencia de esta noche. Y comienza Ordóñez descifrando un poco el estado en que quedó el edificio. El primer dato que nos aparece dice: del hermoso edificio solo quedan actualmente los muros calcinados. Y efectivamente, de las pocas instantáneas que conocemos después del 36, de esos fatídicos acontecimientos, vemos esta fotografía, la cual nos muestra, y que coincide plenamente con Ordóñez, el estado en que quedó el edificio. Quiero resaltar aquí la importancia que tienen las fotografías, no solo a nivel histórico, sino fundamentalmente a nivel artístico. Las fotografías de un tiempo a esta parte se están convirtiendo en una fuente de información primaria, y especialmente para la historia del arte. Gracias a la fotografía, además de los textos escritos, nos muestran un antes y un después. Aquí vemos evidentemente cómo quedó el edificio, repito, después de esos trágicos sucesos acaecidos en el conflicto civil. Vemos la planta del edificio. Aquí vemos otras instantáneas, vemos la portada actual. Vemos una portada que a mí no la he podido datar. Veo esa portada en la que aparece en blanco y negro, en la cual no aparecen las esculturas que se hacen en el taller tiranero de Montalbán, donde no aparece ni la Inmaculada ni aparece San Pedro y San Pablo. No sé por qué en esa fecha, no sé si con anterioridad existieron ahí otras esculturas o no las tuvo nunca. Curiosamente, lo cierto es que después de a mediados del siglo XX sí se completa lo que es ese fachada tipo retablo fachada, donde sí aparecen ya, digamos, esas esculturas, repito, realizadas de San Pedro y San Pablo y la Inmaculada en la parte superior en los talleres trianeros de cerámicos de Montalbán. Continuaba Ordóñez mencionando, ¿vale?, diciendo que la iglesia tuvo unos magníficos retablos. Aquí tenéis las esculturas a las cuales hemos hecho mención. Repito, realizadas en Triana, los talleres Montalbán. Este es el aspecto interior del edificio, ya a mediados del siglo XX. Y nos comenta Ordóñez cómo el edificio contenía 8 retablos de magnífica traza y trasuntos fieles del retablo mayor de la Basílica del Escorial. Rápidamente, cuando yo veo esa descripción, yo ya lo conocía por labores de docencia, sobre todo cuando tratamos el Renacimiento. Rápidamente me remití a ver, recordar cómo era ese retablo mayor del Escorial y si verdaderamente coincidía o no con el retablo que tuvo la parroquia de La Palma. Evidentemente vemos que el parecido es increíble. Lo que pasa es que los materiales, etcétera, cambian, ¿no? ¿Dónde estuvo ubicado este retablo mayor de la parroquia de San Juan? Como ves en la imagen y como aparece en el plano, presidiendo lo que era el presbiterio principal del edificio. Ahí tenemos una fotografía del primer tercio del siglo XX en la que se aprecian ya ciertas diferencias en relación al inventario de 1908. ¿De acuerdo? Ahí vemos perfectamente cómo ese retablo, fiel a las trazas renacentistas, en la cual podemos ver desde lo que son esa mezcla de orden dórico, jónico, corintio, en las columnas que, digamos, estructuran los diversos cuerpos, pero quiero que veáis también cómo ese retablo a lo largo del tiempo, especialmente en el siglo XVIII, va a sufrir una serie de, yo no diría modificaciones, yo diría que añadidos. Entonces ahí vemos una serie de añadidos que se van a centrar todo prácticamente en la calle central del mismo, en esta parte que tenemos aquí. Digamos, es la parte que se modifica en el siglo XVIII. De ahí que haya un poco la duda y algunas descripciones que dice el retablo era contemporáneo al siglo XVIII del esplendor que tuvo la iglesia. Ahí vemos desde luego un retablo en la cual, comentando con Enrique,
todavía al 100% no tenemos la clave de la evolución que tuvo desde sus orígenes hasta prácticamente su desaparición en 1936. Es una cuestión que tendremos que seguir investigando, en la cual vemos cómo Diego Antonio Díaz participa en las obras del interior, posiblemente Francisco da Costa, hijo de ese gran escultor Cayetano da Costa, pudiese intervenir, no sabemos si en el montaje de algunas piezas o la reubicación que se efectúa en el retablo tras el terremoto de Lisboa del 55, es un tema en el cual, digamos, tenemos que seguir investigando y que posiblemente nos pueda traer sorpresas. Ahí tenemos los dos retablos. Yo cuando en los textos veo, por ejemplo, que dice el retablo de La Palma, trasunto fiel del retablo mayor de la Basílica del Escorial. Nos podemos tirar el pegote y decir, oye, ¿por qué no pudo ser el retablo del Escorial un fiel trasunto de La Palma si de La Palma fue realizado antes? Curiosamente, tenéis la fecha, ¿no? El de La Palma está fechado y documentado en 1574-77, sin embargo, el retablo mayor del Escorial son unos poquitos años más tarde. Yo sé que la traza corresponde, evidentemente, a la gran mayoría de piezas retablísticas que se realizan durante el Renacimiento, ¿vale? Vienen a coincidir muchos elementos en muchos edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, pero que el de La Palma se realiza antes. Si os fijáis bien, prácticamente la estructura es similar. La disposición de los cuerpos, la disposición de las calles, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los materiales varían pues muchísimo. El de La Palma era de madera tallada, policromada, pan de oro, pintura. Sin embargo, en el retablo mayor del Escorial, los materiales van a ser mármol, va a ser bronce, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí os dejo esa pequeña anécdota, ¿no? Que el del retablo mayor de La Palma fue antes que digamos, el retablo del Escorial. Ahí tenéis algunos datos, no os quiero cansar mucho con mucha lectura y muchos datos. Entonces vemos cómo, os he estado comentando, ¿no? Retablo mayor de La Palma, 74-77, retablo del Escorial, 79-88. Aparecen personalidades como pueden ser Bartolomé de Ortega, Juan de Oviedo el Viejo, Gaspar del Águila, Antonio Alfián. Fue un privilegio, un lujo para la parroquia de La Palma contar con los mejores artífices que había en Sevilla por aquel entonces. Parece ser que no se miraba el precio, sino la calidad artística de la obra. Entonces vemos artistas de primera fila, de primera categoría, ¿no? Y ahí tenía evidentemente los participantes en el retablo mayor del Escorial, donde los materiales son distintos, desde jaspe, metal, evidentemente ilustres personajes como Juan de Herrera, Treso, Pompeyo Leoni, pintores como italianos, procedentes, etcétera, etcétera. Aquí vemos nuevamente un antes y un después. Aquí vemos el retablo que hemos estado comentando y es muy bonita porque además de la instantánea que tenemos, esta fuente documental, en el inventario que localizamos junto al plano de 1908 viene una descripción de un rigor descriptivo impresionante. Si me permitís, no espero cansaros mucho, os voy a leer cómo se desglosa, cómo se describía dicho retablo en ese inventario de 1908, repito, fuente fundamental para conocer el patrimonio que tuvo el edificio con anterioridad a 1936. Y decía así, os voy a leer algunas pinceladas, creo que son muy interesantes. Dice así el inventario. Es un hermoso y elegante retablo, compuesto de 4 cuerpos, que ocupa todo el ábside de la iglesia. En el plan de altar hay un sagrario de madera. El primer cuerpo está formado por 8 columnas de madera pintada y dorada. Aquí lo podéis seguir perfectamente, las 8 columnas que están en el primer cuerpo de lo que es el retablo. Formado por 4 columnas, en la cual se encuentra la decoración de San Juan que lo compone. Primero, una bella imagen del Bautista arrodillado, vestido de pieles. A su izquierda, una estatua del verdugo con el cuchillo en la mano, en actitud de cortar la cabeza del Bautista. A la tercera, la estatua de la saltatriz Herodías con bandeja en la mano, y entre las columnas laterales de este cuerpo existen 2 lienzos representando a San Pedro y a San Pablo. Y así, repito, de manera muy, muy detallada, describe el retablo de una forma increíble. Y repito, hemos tenido una suerte bestial a localizar lo que es este inventario para el conocimiento que ya hemos citado con anterioridad. Y sigue así. El último cuerpo, que está en la parte superior. Voy a pasar a la imagen anterior para que veamos cómo incluso en el último cuerpo, en el superior, en el ático, llamemos, ¿vale?, coincide perfectamente también la distribución de lo que es tanto en el retablo mayor de La Palma como en el retablo del Escorial. Coinciden perfectamente lo que son
la ubicación y la iconografía de las figuras, ¿no? Y se describe así: el último cuerpo está formado por 4 columnas, en el camarín del centro hay un calvario formado por 4 columnas, un calvario formado por un hermoso crucifijo de madera y las imágenes de la Santísima Virgen y San Juan Evangelista. Y en los lienzos, las columnas laterales, parajes de la vida del Bautista, etcétera, etcétera. Un retablo dedicado al tema iconográfico, evidentemente, del titular de la iglesia, de San Juan Bautista, perfectamente desglosado entre sus calles correspondientes. Ahí tenéis, repito, hay muy buenas instantáneas del retablo mayor, afortunadamente, a través de cultos que se van celebrando en el interior de la iglesia, como puede ser la festividad del Corpus, algún que otro setenario, quinario, dedicado a imágenes de aquí de la localidad, como Jesús Nazareno, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tenéis el aspecto actual de lo que es el retablo principal, el ábside principal, que como veréis difiere bastante de ese que existía todavía en 1908, digamos, al que poquito a poco se va realizando a partir de mediados del siglo XX. El retablo actual, digamos, está, digamos, perfectamente adornado gracias a la labor de Blas Rodríguez a mediados del siglo XX, quien también participará en otras pinturas del interior de la parroquia. El retablo mayor actual se compone de estos ángeles lampareros, obras anónimas del siglo XVIII. Yo me atrevería a decir también, hemos citado anteriormente, ¿podrían ser de Francisco de Acosta? Yo creo que sí, posiblemente, puesto que guardan toda la estética, no solo en la talla, sino también en la policromía que, digamos, adorna lo que son la vestimenta o las túnicas de esos ángeles que vienen a coincidir, ¿vale?, con esa decoración pictórica que el padre Cayetano de Acosta le encargaba a Juan de Espinal para que, digamos, policromase algunas de sus realizaciones. Vamos a seguir paseando por el interior del edificio, por el interior de la parroquia. Viene a coincidir como detrás del gran retablo mayor, en el ábside, se encontraba lo que era la sacristía, la denominada por aquel entonces como sacristía vieja. Y al igual que hemos hecho con el retablo mayor, existe bien una descripción increíble de lo que era o cómo estaba formada lo que era la sacristía. Decía así: detrás del altar mayor y espalda con el muro principal está la sacristía, que es una pieza oblonga, y tiene en el centro una pieza de jaspe o mesa sostenida por los pies. Una mesa de cajón de madera pintada, colgada en la pared una cruz grande de madera, pintado un crucifijo, un cuadro que representa a la Dolorosa, otro de San Isidro. Yo he visto en alguna bibliografía, que se cita que la parroquia de aquí de San Juan, digamos, lo que más carecía era de pintura, de lienzos. Y si vamos repasando, repito, el inventario de 1908, vamos a ver cómo son múltiples la cantidad de lienzos y de obras que, digamos, decoraron no solo las que aparecían en tabla en el retablo mayor, sino las que formaban parte de las distintas estancias o capillas por las que estaba formada lo que es la iglesia, ¿no? Evidentemente, fijaros en la sacristía vieja que estamos describiendo, que se encuentra aquí en el plano de 1708, aparecía un cuadro de vara de alto de lienzo que representa a la Dolorosa, otro de San Isidro Labrador, otro de San Francisco de Borja, otro de la Purísima Concepción, otro de la cabeza del Bautista, otro apaisado de la Piedad, otro de la Quinta Angustia, otro de San Blas, todo en ese pequeño espacio que era la llamada, conocida como la sacristía antigua, la sacristía vieja. Mira qué curioso, ¿no? Fijaros hasta dónde llega la descripción que nos citaba. Un torno para la toalla del lavabo y una mesita de mármol para poner en ella los vasos, las vinajeras y varias perchas de madera. Ha sido una suerte, un placer, una gozada cuando yo me encontré este inventario y digo, madre mía, la cantidad de detalles que nos ofrece, gracias al cual hemos podido conocer prácticamente la totalidad de los bienes, ¿no?, que tuvo el edificio con anterioridad a 1936. Yo quiero resaltar dos artífices fundamentales para la reconstrucción de lo que es el edificio de La Palma a partir de la segunda mitad, a mediados del siglo XX. Yo digo que en la vida hay que tener suerte para todo. Entonces La Palma consideraron dos personajes, uno, Enrique Orce Mármol y don Ignacio Cepeda Sordán, vizconde de La Palma, gracias a los cuales la parroquia de San Juan pudo recobrar gran parte del esplendor perdido
afortunadamente. Personajes que se suelen dar en distintas congregaciones, como puede ser, y que, digamos, personajes que vienen a marcar un poco el devenir estético de las nuevas obras que se van realizando, en esta ocasión, en lo que es la parroquia, ¿no? Gracias a ello, la parroquia pudo guardar cierta uniformidad en cuanto a todos los bienes que hoy día posee lo que es el edificio, ¿no? Enrique Orce, algunas pinceladas, por lo menos vamos a centrar, vamos a contextualizar quiénes fueron estos personajes. Creo que es muy interesante, repito, por la labor que desempeñaron aquí en la parroquia y en otros ámbitos de aquí de la localidad. Enrique Orce nace en Sevilla, en la calle Peral, el 12 de octubre de 1885. Aquí lo tenemos en dos instantáneas, una trabajando, pintando, y aquí lo vemos en una fotografía algunos años después. Hijo primogénito de Pablo Orce, natural del puerto de Santa María, y Carmen Mármol Raya, natural de la Puebla de Casalla. Tuvo dos hermanos, Rafael y Milagros. Su padre, de profesión escultor, fue el que le introdujo el gusto por las bellas artes. Sus primeras lecciones artísticas las recibe de Gonzalo Bilbao, Virgilio Matoni, José Gestoso, fijaros qué elenco de artistas. La sección de Bellas Artes de la Escuela Superior de Sevilla, en la que ingresa en 1897, fijaros qué curioso, ¿no?, con tan solo 12 años. Muchas veces vemos como los artistas son artistas precoces, a temprana edad, digamos, se comienzan a formar, ¿no? A partir de 1917 se abre su vida artística entre Sevilla y Talavera, curiosamente, que durará hasta 1920, etcétera, etcétera, ¿no? Ya a principios de 1920, Orce regresa definitivamente a Sevilla, retomando su labor en Ramos Rejano, en esta ocasión como director artístico. En Ramos Rejano tuvo la ocasión de coincidir con un artista nacido en mi localidad natal, en Castilleja de la Cuesta, Juan Oliver Míguez. Ahí se conocieron y compartieron distintos trabajos también en el tema de la cerámica pintada, curiosamente. Es un dato que lo he descubierto precisamente. Y me vengo a referir nuevamente a ciertos artistas o a ciertas personas que, digamos, son las que en definitiva van a otorgar, en este caso, Orce a la parroquia de aquí de San Juan, como Juan Oliver a la Hermandad Sacramental de Santiago de Castilleja, unas ciertas señas de identidad, como la Macarena pudo ser Ojeda, igualmente, ¿no? Entonces, son personas que sí dejan huella a través de su estética, de su impronta, y que definen a dichas obras, ¿no? El otro personaje, para no extenderme mucho, es Ignacio de Cepeda de Sordán, primer vizconde de La Palma, y como pincelada más interesante, vemos como en el año 1929, Su Majestad Rey Alfonso XIII le concede el título de primer vizconde de La Palma del Condado, al que también sería nombrado alcalde honorario y hijo predilecto del lugar. Los historiadores ahondan en su exquisita sensibilidad artística, que sirvió para influir con suma importancia en las decisiones patrimoniales de hermandades como Matías del Monte de Rocío del Monte, Rocío de la Palma, la Amargura de Sevilla, Nazareno y el Valle. No es nada nuevo, que ciertas personalidades, digamos, intervengan de manera bastante directa en la vida interna de lo que son algunas de las hermandades, ¿no? Vimos en Sevilla en un momento dado como los Montpensier se convertirán en auténticos patrocinadores de obras de arte y de algunas hermandades, ¿no? Como puede ser también como fue la Hermandad de Montserrat y otras muchas, ¿no? Entonces no era nada raro. Aquí veis, lo he intentado expresar de la manera posible para que no os perdáis, el altar de Nuestra Señora del Rosario. ¿Dónde estuvo ubicado el altar de Nuestra Señora del Rosario? De 1908. Pues estuvo donde hoy se encuentra la hermandad del Cristo de la Buena Muerte, Nuestra Señora de los Dolores, precisamente. Hermandad que por aquel entonces ocupaba otro retablo, ¿no? Ahí donde se encontraba lo que era la hermandad de Nuestra Señora de Rosario, en lo que era, repito, conocido como el Sagrario Viejo. Descripción magnífica, tal como estoy nombrando hasta ahora. Permitidme, porque creo que es un lujo poder saber, digamos, el contenido de algunas de estas piezas que formaron dicho edificio, ¿no?, dicho Sagrario Viejo. Y decía así: está cerrada por una verja de hierro dorada. En el centro de la dicha capilla hay un altar formado por dos cuerpos de madera y en el centro un camarín con la imagen de Nuestra Señora del Rosario. Lamentablemente, la imagen que vemos aquí de Nuestra Señora del Rosario desapareció. No tenemos nada, absolutamente nada, ¿no?
con corona, cetro, media luna, ráfaga de plata, niño Jesús en los brazos, un San Miguel, un San Rafael, en el segundo cuerpo un pequeño lienzo de la Santísima Trinidad, en el camarín dos repisas con Santo Domingo, San Ildefonso, y nuevamente los lienzos, las pinturas. No sé dónde se han basado algunos historiadores para decir que la parroquia de La Palma, digamos, lo que más flaqueaba era el tema de la pintura. En la pared colgados dos cuadros pequeños que representaban las cabezas de San Pablo y del Bautista, y otro con dos varas de alto que representa la sede o el sitio de Jesús. Encima del arco de entrada de esta capilla hay otro cuadro de dos varas de alto de Santa Lucía. Fijaros, en el poquito tiempo que llevo compartiendo con vosotros dicha conferencia, la cantidad de lienzos de pintura, esto no es nada para lo que hay, ¿vale?, que cobijó y lamentablemente se perdió en los tristes acontecimientos del 36. Ese sagrario viejo, como sabéis, se ha convertido en la actualidad, tras la restauración del edificio, a partir del 36, ese edificio quedó, digamos, presidido por un altar cerámico, como sabéis, realizado por Orce, en sustitución del desaparecido, y que desde entonces está presidido por las imágenes que os he comentado anteriormente, ¿no?, lo que es el Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora de los Dolores, que como veis son obras contemporáneas, la del Cristo de la Buena Muerte por Pinto Sordán en el año 37 y la de Nuestra Señora de los Dolores, sustituyendo a la que desapareció también en el incendio, por Sebastián Santos Rojas en 1937. El hecho de escoger lo mejor de cada casa, digamos, no se produjo en siglos anteriores, sino que vemos también cómo a partir del incendio y la restauración del edificio, La Palma siguió escogiendo lo mejor de cada casa, los mejores arquitectos, los mejores escultores, como vamos a ir viendo durante el desarrollo de esta conferencia. Vamos a seguir visitando el edificio. En el inventario y en el plano del siglo de 1908 nos aparece el altar retablo de San José. Teníamos pocas noticias hasta ahora, del nuevo sí. Sin embargo, teníamos muy escasas noticias sobre lo que era ese retablo de San José. Pues consultando los archivos, repito, del Obispado de aquí de Huelva, nos pudimos encontrar con la siguiente información, que decía así: el retablo ubicado en uno de los brazos del crucero del edificio se asemejaría al tallado años antes por la correspondencia para la efigie de San Francisco de Asís. Es decir, nos están contando cómo en el crucero de la iglesia, donde está el retablo de San José, frontero a él había otro retablo, curiosamente, y hasta el siglo XVIII, que estuvo dedicado a San Francisco. Es el único dato que tenemos hasta el momento. No sabemos ni la autoría de ese retablo de San Francisco. Lo cierto es que se exige en el contrato que fuese igual al de San Francisco, repito, que estaba en el altar frontero, en el crucero de lo que es dicha parroquia. ¿Quién encargó ese retablo de San José en el siglo XVIII? Y seguimos indagando y nos encontramos cómo las diligencias para la talla del retablo fueron llevadas a cabo por una vecina de la localidad, doña Leonor Quintero, quien se encargó de recoger y administrar los donativos efectuados por otros miembros de la localidad para tales fines. Tras la petición efectuada al arzobispado hispalense por la señora Quintero para su realización, ella lo único que pedía finalmente era que se le concediese licencia para que se hiciese el altar de San José, obligándose a adornarlo a su costa y, si fuere necesario, tocar algo en la pared para la erección de dicho altar. ¿De acuerdo? Y ahora, nuevamente, la descripción del altar de San José. Repito, al que sigue siendo mencionado en 1908, que correspondía al siglo XVIII. ¿Cómo era ese altar de San José? ¿Coincide con el actual? Parece ser que en parte sí. Pues uno de los altares que sí más o menos guardaría cierta sintonía, cierta estética con el antiguo, con el anterior. Ese altar del siglo XVIII, encargado por la vecina, estuvo formado de dos cuerpos, el primero formado por dos columnas y su correspondiente cornisamiento. En el centro la hermosa efigie del Santo Patriarca, en el brazo derecho tiene al Santo Niño, en la mano derecha su vara de plata, las potencias del niño también son de plata, etcétera, etcétera, ¿no? En el segundo cuerpo lo forma lo que es un rectángulo, está un medallón que representa los desposorios, todo el retablo es de madera pintada imitando mármol, y en la pared dos cuadros, colgados de dos varas de alto que representan la Anunciación de la Virgen y un Santiago a caballo.
Encima del arco que da la entrada a la nave de ánimas está otro cuadro, como de 2 varas de alto, que representa a Jesús atado a la columna. ¿Cómo es el actual? Ahí tenemos el retablo actual que todos conocemos hoy día. Obra realizada por el tallista Francisco Ruiz Rodríguez, respecto a la talla, y por el pintor Blas Rodríguez, al que ya hemos citado con anterioridad, en el tema de la pintura. Ahí tenemos en el centro lo que es la imagen del patriarca de San José, completando el dibujo, pinturas también realizadas por Rodríguez, en el que aparecen los desposorios y la muerte de San José. La escultura de San José también es una escultura a estudiar, porque por lo visto fue un regalo del vizconde de La Palma, que quizá se dice que puede corresponder a la segunda mitad del siglo XVIII. Yo le veo posiblemente aspecto un tanto, no sé si de la escuela valenciana mejor, posiblemente no le veo mucho aspecto de la escuela sevillana, le veo posiblemente ascendencia, digamos, de la escuela valenciana, incluso hasta murciana, ¿no? Vamos a seguir avanzando por el interior del edificio, aportando nuevos datos. Y ahí tenemos el altar de Nuestra Señora del Rosario, que viene a coincidir con su ubicación actual. Altar de Nuestra Señora del Rosario, que vino a sustituir al desaparecido, acordaros, que se encontraba en la sacristía vieja, que estaba aquí, ¿de acuerdo? Y cuando se decide hacer nuevamente la imagen y el altar de Nuestra Señora del Rosario, se desplaza del interior de lo que era la sacristía vieja y se coloca en la nave del Evangelio de la parroquia de San Juan. Tenemos también la descripción, repito, tan minuciosa como todas las que estamos viendo hasta este momento, y nuevamente vuelven a aparecer el tema de las pinturas. Sobre el arco antes descrito aparece una pintura de San Joaquín, colocada en la pared de los lados, 2 cuadros pequeños de Santa Rita, de Santa Rosa de Lima, etcétera, etcétera. Repito, una magnífica descripción. Aquí interviene por primera vez, repito, el imaginero Antonio Castillo Lastrucci. Los que tengáis cierta admiración por la Semana Santa sabéis que Antonio Castillo Lastrucci se convirtió, digamos, en uno de los grandes referentes, ¿no?, de la Semana Santa de la posguerra. Es un autor al que acuden multitud de hermandades, de toda, no solo de aquí, de Huelva, ni de Sevilla, sino de toda Andalucía. Pero en su contra tiene que, digamos, es un escultor considerado un poco como de serie. Ante la cantidad de demandas que hay en ese momento, después del tema de la guerra, Antonio Castillo Lastrucci comienza a realizar una cantidad de obras bastante similares, a los cuales prácticamente lo que le van alternando a una es un poco la posición de la cabeza de un Cristo más inclinada, más levantada, hacia un lado, hacia otro, repito, viéndose un poco implicado ante la cantidad de contratos que las hermandades, digamos, le van haciendo, repito, a partir de la desaparición del tema de la guerra, ¿no? Entonces sí, es el gran creador, se dice que es el gran creador de los grandes misterios. Si en el siglo XVII tenemos a Pedro Roldán como el gran creador de los misterios, digamos como el gran sucesor en el siglo XX, es uno de los grandes creadores, ¿no? Entonces tenemos, repito, la imagen, una de las primeras imágenes realizadas por él, en el año 41, en la cual vemos realizada en madera dorada, policromada, vamos a verla con mayor detalle, etcétera, etcétera. Ahí tiene la Virgen de Rosario, que aparece una fotografía anterior a 1936, que estuvo ubicada en el Sagrario Viejo, y ahí tenemos, repito, la imagen actual de la Virgen de Rosario. No tiene nada que ver una con otra, puesto que la de Castillo Lastrucci es de talla completa, y la anterior de la Virgen de Rosario fue una talla de candelero, ¿no? Darle las gracias a José María Márquez Pinto por la fotografía que nos cedió para el tema de la monografía del libro que tuvimos el placer de realizar. Ahí tenía alguna secuencia, muy bella la imagen, muy hermosa, ¿vale? Y repito, ya sacada posiblemente del lugar donde tuvo que estar, pero que se desplazó a lo que era la nave del Evangelio de lo que es la iglesia. Mira qué curioso. En el inventario, porque el inventario está perfectamente numerado, no solo se describe, sino que le va numerando parte por parte de lo que es el edificio.
En los pilares del centro de la iglesia, más pegados al presbiterio, aparecían 2 retablos, supongo que de tamaño bastante pequeñito, destinados o dedicados a retablo de ánimas y retablo del Carmen. Después ya después del conflicto bélico, esos retablos ya desaparecen de ahí y no volverán a ocupar ese lugar. Ocuparán otros, como vamos a ver. El retablo de ánimas estará en la actualidad, se coloca en aquel entonces en la nave del Evangelio, y el retablo del Carmen se desplazará hacia lo que es, donde permanece hoy día, lo que es la nave de la epístola. Ahí tenéis lo que es el altar de ánimas, donde se encuentra en la actualidad, ¿de acuerdo? Situado, repito, en la nave del Evangelio, de lo que es el edificio. Vemos que también está formado, compuesto desde hace algún tiempo por una nueva hermandad de la localidad, donde también participa en la imagen del Cristo nuevamente Castillo Lastrucci en el año 1948, y Rubén Fernández Parra fue el autor de la Dolorosa y de la imagen de San Juan Evangelista. Ahí tenéis, repito, el retablo de ánimas. Interviene también Santiago Martínez en el año 59, Blas Rodríguez, hasta, digamos, tener el aspecto que hoy día, ¿no? Se van sucediendo una serie de pintores hasta que finalmente presenta el aspecto que tiene en lo que es en la actualidad. Ahí tenéis las imágenes, ahí tenéis una instantánea también de Castillo Lastrucci. A mí un tema que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Yo la historia del arte, cuando le hablo a los alumnos de artistas, de escultores, de pintores, siempre me gusta enseñarles cómo eran, porque muchas veces a través del rostro de estos personajes podemos ver un poco la personalidad y la garra o la fuerza que pueden tener a la hora de representar sus obras, ¿no? Ahí vemos nuevamente a Castillo Lastrucci, repito, autor del Cristo, que hoy día se encuentra presidiendo lo que es el altar de ánima que vemos en la imagen. Fijaros cómo el edificio, prácticamente lo que es la superficie y la estructura es la misma. Prácticamente ni se amplía ni se modifica absolutamente nada. Sin embargo, como hemos visto, sí hay algunas transformaciones internas que en definitiva le han dado la morfología pues, que hoy tiene. La torre sigue estando en su lugar, como veis en la esquina, en lo que es en la parte superior. Y hoy día vemos cómo a los pies de esa nave del Evangelio aparece ese retablo dedicado a la Virgen de Fátima. ¿Qué había antes? ¿Qué había antes en ese altar, repito, dedicado a la Virgen de Fátima? Pues ese altar estuvo ocupado, repito, hasta 1936, de un altar dedicado a San Roque. Sabéis que tanto San Roque como San Sebastián son 2 santos los cuales se tiene mucha devoción en los pueblos, sobre todo para el tema de las epidemias. Pues aquí también, en la parroquia de San Juan, existió un retablo dedicado, repito, a San Roque, que estuvo ubicado aquí, donde, repito, hoy día se encuentra el retablo de la Virgen de Fátima, y dicho retablo también aparece descrito con unos detalles bastante curiosos, ¿no? Decía así, dice, ese altar de San Roque está formado por un retablo de 2 cuerpos. En el camarín que forma el primer cuerpo hay una bonita efigie de San Roque, de talla, y un perro de madera también. El santo tiene una diadema de lata. En el segundo cuerpo lo forma un bajo relieve que representa la Asunción de la Virgen, el plan de altar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tenéis. Y será a mediados del siglo XX, prácticamente, cuando el edificio comienza a tomar nuevamente el aspecto que hoy día tiene, cuando se dedique un nuevo retablo, en esta ocasión, a la Virgen de Fátima, ¿no? Ese retablo que veis aquí, voy a poner algunas imágenes para que lo veáis. Es uno de los retablos que más antigüedad tiene en el edificio, es un retablo del siglo XVIII, vino procedente de una localidad sevillana, San Juan de Alfarache, ¿vale? Entonces, digamos, es un poco, es como yo digo, es un pequeño detalle, ¿no?, de esos retablos que lamentablemente se perdieron en el año 36, ¿no? Es un pequeño guiño para decirnos que aquí, además de lo que hay, pues también hubo obras de gran envergadura, ¿no?, y especialmente en el siglo XVIII. Y como la historia tiene estas curiosidades, porque tenemos una pieza retablística, repito, de ese siglo XVIII, bastante interesante, con el pabellón en la parte superior, que corresponde a mediados, evidentemente, por la característica que tiene a ese periodo cronológico. Presidido por la Virgen de Fátima. Es muy curioso, ¿no?, porque se dice que la Virgen de Fátima estuvo aquí en la Palma del Condado en una visita efectuada el día 9 de enero de 1949, y fue a partir de entonces cuando, digamos, la localidad o la iglesia decide construir una imagen semejante a la Virgen de Fátima, gracias a esa visita que se hace en el 49, ¿no? Entonces, digamos, se realiza una réplica
venerada, como veis en la imagen, la típica imagen de Cobadería de Portugal, que fue realizada por el escultor José Ferreira Terín en el mismo año del 49. Fue marcharse la Virgen de esa peregrinación que hubo aquí, y rápidamente la localidad vio que por qué no tener a la Virgen de Fátima aquí en lo que eran sus dependencias. Y llegamos, para mí, a uno de los grandes descubrimientos. Uno de los grandes descubrimientos, porque claro, cuando uno ve el tema de Ordóñez, en el que va describiendo los bienes, digamos, que tuvo la parroquia, él hace hincapié que sí, que tuvo ese retablo que lo asemeja con el tema del retablo mayor del Escorial, que tuvo una Virgen, la Virgen de Guía del siglo XVI, que tuvo una magnífica, la Inmaculada famosa del XVII. Oye, pero curiosamente no se cita nada de la sillería de coro. La sillería de coro que tuvo cierta envergadura, al menos por el contrato al cual hemos tenido ocasión de acceder. Una silla de coro que veis donde estuvo ubicada, por lo menos aparece ubicada en el plano de 1908, como era habitual, prácticamente en uno de los primeros tramos de los edificios medievales, etcétera, etcétera, ¿no? Y un coro tallado en 1668 por Francisco de Ballesteros. Lástima, ya os he dicho, yo cuando estuve visitando lo que era el Obispado de Huelva, pedí, claro, cuando uno llega allí al Obispado parece que hay un profesor religioso, Carrasco Terriza, no sé si os suena el nombre, uno de los grandes autores que ha realizado el tema de la iglesia de aquí de Huelva, la historia sagrada de aquí de Huelva, de prácticamente toda la provincia. Entonces, claro, te dice, cuando llegas allí te dice, Carrasco Terriza ha revisado todos los legados, prácticamente lo ha sacado todo. Entonces te echan, normalmente te quita la gana de investigar, bueno, si este señor lo ha visto todo. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si evidentemente Carrasco Terriza lo ha visto todo o no lo ha visto todo. Pues claro, cuando uno consulta el libro de Carrasco Terriza, en el que se menciona La Palma, y de manera puntual la parroquia de aquí de San Juan, yo he visto que no se cita absolutamente, creo, nada de lo que era el coro que tuvo tallado. No sé si se le escapó en ese momento, yo lo entiendo porque son tantísimos legajos que consultar que posiblemente se le escapase. Pero para mí una de las grandes aportaciones va a ser esa sillería de coro, que lamentablemente pereció absolutamente y de la cual los únicos vestigios, datos más que vestigios, son las fuentes escritas, repito, que se encuentran en dicho archivo, ¿no? Os voy a leer un poquito, ¿vale? Dicha realización, la sillería de coro cerrado, acorde con la categoría artística que poco a poco iba tomando el edificio, vendría a sustituir otra anterior, cuyo aspecto y autoría desconocemos. La petición para realizar esta sillería de coro fue efectuada por el señor don Antonio Larios Bejarano, beneficiado de la parroquia de La Palma y mayordomo de fábrica al arzobispado hispalense el 17 de octubre de 1665, tras la exposición de una serie de razones. Normalmente, por aquel entonces, toda la provincia de Huelva pertenecía al antiguo reino de Sevilla y todo estaba regido por el arzobispado hispalense, con lo cual, cuando se iba a hacer cualquier obra, y sobre todo obras de envergadura, había que solicitar permiso al arzobispado de Sevilla. Era el arzobispado de Sevilla muchas veces quien se encargaba de nombrar los artífices para la realización de las obras, e incluso una vez finalizadas las obras, los revisores que tenían que venir a ver si esa obra, digamos, correspondía perfectamente con el contrato, con el dibujo, con el diseño que se había establecido para, digamos, su realización. Pero aparece muy bonito el por qué se solicita realizar una sillería de coro cerrada. ¿Cuáles son las causas o las razones que se especifican para dicha construcción? Y dice así que viene recogido. Digo que la dicha iglesia tiene mucha necesidad de hacer un coro cerrado de sillería, respecto de no usarse ya el alto que está ocupado con el órgano. El órgano lo vemos que sigue situado en la parte superior con una sillería bastante reducida. Y el coro bajo, que ahora sirve de escaño, está muy desacomodado, mayormente en tiempo de invierno, y por ser abierto los días de mayor concurso se suele embarazar con algunas personas seglares, quedándose desacomodados algunos eclesiásticos, que son más de 20 los que asisten a dicha iglesia. Fijaros qué categoría tiene la iglesia de La Palma del Condado, que vienen a presidir los cultos más de 20, como pone aquí, ¿vale? Más de 20 clérigos. Era una de las grandes iglesias, uno de los grandes referentes, digamos, de la provincia, ¿no? Y que son más de 20 los que asisten a dicha iglesia y que no se debe dar lugar, teniendo la fábrica a efectos
para hacer lo que es el coro. Tras la correspondiente licencia que se solicita para hacer el coro, el día 10 de diciembre del mismo año fue el provisor de la institución religiosa quien finalmente establecería las directrices y las condiciones para que se tallase la nueva sillería. Para su elaboración fueron presentados 3 proyectos. Suele ser lo habitual. Para eso hoy día, cuando en Semana Santa cualquiera mandaba hacer un paso de Cristo o algo, sabéis que lo normal es que se pidan varios proyectos y después se cogerá el mejor o el que económicamente salga mejor, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Porque se presentaron igualmente 3 proyectos. Uno por el maestro arquitecto Juan de los Santos, vecino de Sevilla, la calle Colcheros. Este autor lo presupuestó en 1.200 reales de vellón. Otro por el maestro entallador y arquitecto Martín Moreno, el día 13 de enero de 1666. Un poquito más económico, evaluado en 850 ducados, en el que ahora sí se especificaba la forma de pago. En 3 partes del total de la cantidad, una al empezar la obra, una hecha a mediados y una cuando, digamos, se dé el beneplácito conforme a las tratas y condiciones presentadas. Era lo habitual. Las grandes realizaciones se solían pagar en 3 plazos. Eso lo hemos recogido en cualquier documento de contrato de obras, que hay mucho, tanto en el Obispado de Huelva como en el Archivo Histórico de Sevilla, en la sección de protocolos. Era lo habitual. Cuando los artistas, digamos, se le contrataba la obra, realizarse en 3 pagos. Uno al inicio, con el cual el artista podía adquirir una serie de material para su realización. Un segundo plazo, a mediados de la obra, y un tercer plazo al final, siempre y cuando esa obra hubiese contado con el beneplácito, la inspección de maestros expertos en la materia. Eran las 3 formas de pago. Y un tercero, el que finalmente fue aceptado para la realización, repito, y que fue aceptado, fue por Francisco Ballesteros el día 17 de diciembre de 1667, presupuestado en 600 ducados, que tras ser revisado quedaron finalmente ajustados en un poquito más, en 700 ducados, el día 11 de enero del año siguiente del 68. O sea, el proceso de realización fue un poquito dilatado en el tiempo, prácticamente año y medio, 2, hasta que finalmente se fraguó el contrato y se pusieron manos a la obra. ¿Qué aparece? Es muy bonito también el documento porque se nos describe cómo era ese coro. Sin este documento difícilmente hubiésemos tenido noticia más o menos de la composición o la estructura que tuvo dicha pieza, ¿no? Y decía así: es condición que se han de hacer 18 sillas que tengan de alto 2 varas y media, como lo señala la traza, y esto es sin los remates y de ancho de un cartón a otro, que han de tener 2 tercias y 3 de a 2, como está la traza, etcétera, etcétera. El documento es mucho más extenso y más descriptivo de lo que yo hoy os estoy mostrando esta noche. Durante el estudio efectuado sobre la construcción de la mencionada sillería de coro, en uno de los apartados relativos a las ya citadas condiciones firmadas para su ejecución, se mencionaba también la existencia de un órgano que tuvo que tener también cierta importancia, ¿no? Y se describe así, te lo digo por si alguien es experto un poquito en el tema musical: un órgano de tono de 13 que llaman natural de cantores, de 3 castillos, que estuvo ubicado en la parte superior de la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, una sillería de coro y un órgano que se viene a realizar, y repito, lamentablemente, la única documentación que tenemos de su existencia es el plano donde se detalla, donde se recoge su ubicación, evidentemente la magnífica fuente documental recogida en el Obispado de Huelva. Y seguimos avanzando por nuestro recorrido y seguimos visitando consultando lo que es el plano de 1908, alternándolo un poco con el contenido de Ordóñez sobre aquellas piezas que él catalogó o que definió como importantes tras el proceso del conflicto civil, ¿no? Y nos encontramos, una vez que atravesamos la puerta de entrada, y al lado donde estuvo ubicado lo que era la sillería de coro, nos encontramos en la actualidad el retablo de San Antonio. Un retablo de San Antonio que, curiosamente, anteriormente estuvo ubicado por el altar del Señor de la Sangre. Yo no sé si me podéis decir actualmente si ese Cristo de la Sangre se conserva algo, no se conserva nada, ni ninguna hermandad aquí, digamos, ha mantenido ese título. Lamentablemente,
¿vale? Junto al bien, a la escultura, prácticamente desapareció todo lo que es su historia, ¿no? Supongo que, como he dicho, un edificio no solo arquitectónicamente, sino cultóricamente, yo creo que queda todavía mucho por localizar, y esperamos con el tiempo y seguir aportando y completando esas pequeñas lagunas que todavía tenemos, ¿no? Y ese altar donde hoy se encuentra lo que es el retablo de San Antonio, repito, ahí estuvo ubicado el altar del Cristo de la Sangre, y al igual que hemos hecho anteriormente, describirlo rápidamente, ¿vale? Se describe así, dice: en el centro hay un anchuroso camarín cerrado por una cristalera, dentro del cual se halla un crucifijo de tamaño natural, venerado con el nombre del Señor de la Sangre. Una dolorosa también de tamaño natural de candelero, titulada La Virgen de las Lágrimas. Yo creo que la Virgen que tenemos se titula de las Lágrimas, ¿no? Es la misma. Yo no sé si ese título se tomó un poco recordando, ¿no?, esa pérdida de la Virgen que tenemos ahí, posiblemente sea curioso, ¿no? Pero ya se citaba entonces cómo aparecía ahí la Virgen de lo que es la Virgen de las Lágrimas, y curiosamente, y un San Juan Evangelista, ¿vale? También de tamaño natural y de candelero. Se especifica mucho más, ¿no?, desde la corona de la Virgen, la corona de la espina del Señor, repito, unos detalles que muy pocas veces hemos podido localizar en lo que son los inventarios. Quiero hacer una pequeña apreciación. Normalmente cuando uno lee los inventarios parroquiales, estos inventarios parroquiales casi siempre tiran al alza. Normalmente en casi todos los inventarios parroquiales vemos obras de Martínez Montañés, de Juan de Mesa, de la Roldana, de Murillo, cosas increíbles. En algunas ocasiones sí, llevan razón, pero repito, en la mayoría de los casos, auténticos fraudes. Todo el mundo parece que quería tener o tenía en sus parroquias obras de primerísima categoría, nada más lejos de la realidad. Lo típico era que tirase todos al alza, ¿de acuerdo? Si quiero que quede claro también esta pequeña apreciación. No es el caso de este inventario, puesto que en cuanto a autoría da poco, pero sí una magnífica descripción del resto de lo que son todos los bienes, curiosamente. Hablar en cuanto a lo que es el retablo de San Antonio. Fue construido en el año 1947, en sustitución del anterior, por el tallista Francisco Ruiz Rodríguez, y como veis, lo voy a poner un poquito más, ahí tenéis. Estas fotografías son mías, por eso no aparece. A mí me gusta siempre, cuando hago algún tipo de publicación, normalmente poner por el autor, creo que es de ley, poner un poco el autor, ¿no? Yo hace un par de semanas, viniendo de Huelva, vi que tenía necesidad de venir a hacer alguna fotografía, de ahí que no tenga mucha calidad. La iglesia estaba bastante oscura, y yo con mi móvil pues vine y entonces hice una serie de fotografías, ¿no?, entre ellas la de San Antonio, que veis en la imagen. Un poquito así describiéndola, como veis en la imagen, está compuesta por columnas jónicas, que veis en la imagen. Una pequeñita clase de, como yo digo siempre, de arte. Columnas jónicas son las que, digamos, están rematadas por esas volutas. Los que entendéis un poquito de arte clásico, se ve que son tres: dórico, jónico y corintio, ¿no? Y que las jónicas se definen perfectamente por las volutas, que, digamos, que rematan lo que son las columnas que veis en la imagen. Y después hablar un poco de la imagen del santo, también costeada por el matrimonio de la localidad, que me gusta, ¿no?, cómo a lo largo de la historia distintos vecinos del pueblo se han sentido siempre involucrados con la parroquia, ¿no?, participando, como pasó con la de San Antonio, con la vecina de la localidad, recogiendo reales de vellón para poder construir el retablo, la implicación que siempre han tenido distintas familias de aquí de la localidad para volver a conseguir nuevamente que la parroquia de San Juan Bautista haya adquirido el peso histórico, artístico que siempre tuvo, ¿no? Y es de agradecer, digamos, que ciertas familias se hayan sentido implicadas en dichas realizaciones, ¿no? Entonces, San Antonio de Padua fue costeada por el matrimonio de la localidad, Rubio Domínguez. Nuevamente fue tallada por Enrique Orce en el año 46, y aparece el santo vestido con el hábito de la orden, etcétera, etcétera. Y llegamos a la capilla del bautismo. Capilla del bautismo, como os he dicho anteriormente, fijaros cómo la estructura arquitectónica viene a coincidir toda, modificaciones pocas. La capilla del bautismo, en 1908, venía descrita de la siguiente manera: es cuadrada, alta y concluida con una rotonda. En el arco de entrada tiene una reja de hierro bronceado. En el centro de la capilla está la pila bautismal,
que tiene una forma hermosa, sencilla, taza con su pie. No he podido consultar si esa taza, digamos, es la antigua o se hace después, ¿no? Me refiero por el material, a lo mejor quizá se pudiese conservar la misma, no lo sabemos todavía. Como he dicho, tenemos cierta laguna que con el tiempo esperamos ir cubriendo, ¿no? En la pared tenía a la entrada colgado un cuadro con cornucopia de madera pintada, en la que se representaba un lienzo con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el Jordán, etcétera, etcétera. Y en la actualidad, ¿qué nos encontramos? El área arquitectónica superficial viene a ser la misma, ¿vale? Y como todos sabéis, descansan los restos de Manuel Suró, otro de los grandes referentes de la localidad, y está presidida por una imagen de María Auxiliadora realizada en el año 1961. Y después, qué decir de no solo lo que es esta capilla, sino el resto del edificio, la magnífica de paños cerámicos que se despliegan por todo el edificio, ¿no? Y repito nuevamente citar aquí los talleres Cerámica Montalbán, que también fueron los responsables de decorar prácticamente muchos de los paramentos de lo que es el actual edificio. Aquí tenéis el interior de la capilla. Es muy bonito porque aquí en Montalbán, ¿vale?, sigue un poco las trazas de esa cerámica trianera del siglo XVI, donde hay unos claros referentes que fueron los hermanos Borja, y en el cual sigue utilizando esos colores típicos trianeros de la Sevilla del siglo XVI y del siglo XVII, como son esos colores amarillos, verdes y azules, perfectamente conjugados y con esa magnífica decoración floral que se extiende, repito, fiel un poco, siguiendo esa tradición trianera, repito, de esos siglos XVI y XVII, bastante bien conseguida y que vemos desplegada por distintos paños, repito, de la parroquia. Yo viendo la pila ahora mismo en esta fotografía, Enrique, me da la impresión que posiblemente esa pila sea un poco la pila original que viene citada en 1908, ¿no? Ahora que documentaba, viendo la foto, tiene pinta de ser la pila del 18. Yo me inclinaría que sí, ¿vale? Yo me inclinaría que sí, por el aspecto que tiene, pues si se hubiese hecho otra nueva a mediados del siglo XX, el aspecto seguro, la pátina no hubiese dado esa pátina, no hubiese adquirido la pátina actual que tiene en lo que es la balaustrada, ¿vale? Ya seguiremos investigando un poquito a lo que es el respecto. Y pasamos ya a lo que es la nave de la epístola. En uno de los tramos nos encontramos el retablo de Nuestra Señora del Carmen, que, como he dicho anteriormente, se encontraba ubicado en el centro de la iglesia, en uno de los grandes pilares. Yo creo que lo que son tanto ese retablo de ánimas que aparecía aquí en el pilar de la parte superior, como en ese retablo del Carmen, fuesen lienzos o grabados o algo importante, porque no me veo yo en un pilar, digamos, la escultura de bultos redondos de una imagen de cierto tamaño. Si yo me inclino, lo mismo que el de ánimas fue un lienzo, el retablo de la Virgen del Carmen posiblemente también fuese ese lienzo. Lo que pasa es que ya, repito, a partir del año 36, cuando se está reconstruyendo lo que es el edificio, surtiéndolo de todos los bienes escultóricos, se decide ahora sí realizar un nuevo retablo dedicado ahora en bulto redondo a lo que es la Virgen del Carmen. Quiero mostraros, bueno, ahora comentaremos. Fijaros qué curioso. En ese retablo donde estuvo la Virgen, donde actualmente se encuentra la Virgen del Carmen, hasta 1936 estuvo ubicado el retablo de la Inmaculada. Ha sido un pequeño cambio. Sabéis que la Inmaculada se encuentra más pegada ahora mismo a lo que es más hacia el presbiterio. Pero en aquel entonces la Inmaculada ocupaba, no sabemos por qué, a la hora de reconstruir el edificio. Mira que siempre se ha llevado a gala más o menos mantener la misma iconografía, la misma situación, intentar recomponer las mismas imágenes. ¿Por qué se decide cambiar la Inmaculada de un lugar a otro? Posiblemente sea porque por aquel entonces el auge que el dogma concesionista llega a tener cada vez más en toda Andalucía precisamente, ¿no? Y se decide trasladar lo que es la Inmaculada a la ubicación que tiene hoy día.
Pero nos vamos a centrar ahora sí en el retablo de Nuestra Señora del Carmen. Repito, lo único referente que teníamos dedicados a la devoción del Carmen era simplemente ese pequeño retablo, repito, que posiblemente fuese un lienzo, una pintura, que estuvo en uno de los pilares, ¿no?, de que es la parroquia. El retablo de Nuestra Señora del Carmen fue realizado, mira, nuevamente otra familia, a la que vamos a citar. El retablo, como la imagen del Carmen, que lo preside, fueron donados por don Joaquín Pichardo Rasgardo en el año 1942. Otra intervención local. El retablo, diseñado por Enrique Orce, nuevamente de clara influencia barroca y tallado por José Ramírez en madera policromado, reproduce el mármol rojizo. Su estructura está compuesta por grandes 4 columnas que ves en la imagen, intentando imitar ese periodo final barroco, un poco neoclásico. Es un retablo ecléctico. Cuando hablamos de una construcción ecléctica, quiere decir que está formada por distintos estilos. Vale, aquí vemos una mezcolanza, ¿no?, de final del XVIII, de estilo neoclásico, etcétera, etcétera, donde aparece la Virgen del Carmen, rodeada de pinturas también, en las que aparecen San Joaquín y Santa Ana, rodeadas por molduras talladas, etcétera, etcétera. Y nuevamente será Enrique Orce el autor de la Virgen del Carmen, tallada también en el año 1942. Y ahora sí me voy a detener nuevamente también en el tema de la Inmaculada. Creo que vale la pena. No solo tenemos documentación escrita, sino un maravilloso testimonio gráfico, que es el que estamos viendo en la imagen. Ya he comentado anteriormente el traslado de retablo de un lugar a otro, donde se encontraba a partir del siglo XVII y donde se encuentra lo que es en la actualidad. Vamos a hablar un poquito de la Inmaculada, ¿no? Yo había cogido aquí, si me permitís, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y aquí viene a coincidir nuevamente lo que es el texto de Ordóñez, en la cual se identifica cómo hubo una magnífica Inmaculada realizada en el siglo XVII, con la descripción que se hace también en el inventario, repito, aparecido en el año de 1908. Aquí lo vemos. En aquel entonces, dicho altar estaba presidido, repito, por la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, realizada por Alonso Martínez, repito, en el siglo XVII. Dicha imagen, repito, gracias a la aportación de los testimonios gráficos, sabemos que fue realizada, repito, por Martínez hacia 1660 y algo. Quiero recordar, aquí veis la imagen actual realizada por Francisco Ruiz en el año 1943, y quiero que fijéis en este detalle. En la bibliografía que he ido consultando, normalmente se hace referencia a la imagen de la Inmaculada actual, la que tenemos actual, como una imagen influenciada por el barroco, por el rococó, de Hita del Castillo, por lo voluminoso, por los pliegues, la ampulosidad. Cosa que, si nos fijamos bien en la imagen, la actual Inmaculada de ampulosidad, de movimiento, tampoco es que tenga mucho, curiosamente. Entonces, investigando para esta conferencia, con la cual tengo el gusto de compartir con vosotros, me encuentro con lo siguiente. Digo, voy a ver nuevamente Martínez, qué obras tiene de la Inmaculada y dónde se encuentra. Y entonces aquí, lo que es en el lado derecho que os estoy mostrando, aparece lo que es de Alonso Martínez, la Inmaculada que realiza en el siglo XVII, que se encuentra en la sacristía mayor de la Catedral de Sevilla.
Y ahora comparándolo con la que tenemos aquí en La Palma, que realiza Enrique Orce, digo, pues Enrique Orce lo que hace es prácticamente una réplica de la obra que realiza Alonso Martínez para la sacristía, con lo cual yo creo que debemos descartar esa atribución que se le hace a Enrique Orce como casi una Inmaculada, semejante a mediados del 18, como Edita del Castillo, ampulosa, con amplio movimiento, absolutamente nada. Hasta tal punto que hasta la misma corona, que presentan tanto una imagen como otra, es una auténtica réplica, repito, de la que realiza Alonso Martínez en el siglo XVII y que, vamos, con toda seguridad, Enrique Orce la tuvo como modelo para realizar la actual imagen de la Inmaculada que preside hoy uno de los retablos de aquí de La Palma. Si os fijáis, prácticamente viene a coincidir todo, repito, hasta la corona, hasta el tema de la presea que remata la imagen, es prácticamente similar, con lo cual esa bibliografía en la que se dice el 18, eso queda ya totalmente obsoleto y le tenemos que dar otro giro a partir de este momento. Seguimos avanzando, vamos a ir finalizando nuestro recorrido, ¿no? Y vemos como donde se encuentra actualmente la imagen de la Virgen de Guía, en el brazo de lo que es el crucero, se encontraba el altar de Nuestra Señora de los Dolores, curiosamente. Y ustedes diréis, bueno, ¿y dónde se encontraba la Virgen de Guía? Pues aquí en este lateral, donde aparece el número 13, ¿vale?, de espaldas a lo que sería el sagrario nuevo, es donde se encontraba ubicada el altar de la Virgen de Guía, que también cita Ordóñez como una maravillosa imagen. Quiero recordar la definición que hace él, efectivamente dice, imagen de la Santísima Virgen con el niño, no la cita, pero evidentemente coincide con la Virgen de Guía, dice, imagen de la Santísima Virgen con el niño, talla bellísima del siglo XVI, efectivamente. Ahí es donde, digamos, se encontraba. También tenemos una minuciosa descripción sobre el altar de la Virgen de los Dolores, ¿vale? Aquí es donde estuvo ubicado. Y fijaros algunos datos importantes relacionados con el arte. Es decir, el primer cuerpo se encontraba la Virgen de los Dolores en un camerín cerrado con cristales, con un vestido y manto de terciopelo negro. A los lados de este camerín están dos repisas salientes que sostienen las imágenes de San Antonio de Padua, el plan de altar, etcétera, etcétera. Nuevos cuadros de Santa Teresa, de Santo Tomás de Aquino, todo eso rodeaba lo que eran estos grandes retablos. Y hoy día la Virgen de Guía se encuentra, como todos sabéis, en uno de los brazos del crucero. Seguimos teniendo la duda, porque como hemos visto anteriormente, en ese brazo del crucero llegó a existir una imagen de San Francisco. No tenemos más datos. Y es a colación del retablo que se va de San José, que está en el otro brazo, que se dice que se haga igual al de San Francisco, con lo cual ahí tenemos todavía algunos lazos, algunas lagunas que esperamos seguir un poco corrigiendo con futuras investigaciones. Aquí estuvo ubicado el altar, como he dicho anteriormente, de la Virgen de Guía, de espaldas a lo que es actualmente, donde se encuentra prácticamente la puerta del Sagrario Nuevo, que por aquel entonces no tenía acceso, por aquel sitio, no estaba todavía construido. ¿Cómo era ese altar? ¿Cómo es ese altar de la Virgen de Guía? Lo voy a detallar brevemente. Constaba de un solo cuerpo formado por dos columnas, un arco de madera. En él está la antigua, mira qué descripción tan bonita, no lo suele hacer con las otras imágenes, pero aquí, por lo visto, la Virgen de Guía ya tenía cierto privilegio, que creo que sigue manteniendo hoy día en la localidad, y fijaros la descripción que se hace, decía así, ¿no? Dice, en él está la antigua y preciosa imagen de la Virgen de Guía de talla, y según se dice, de escuela italiana. Eso lo dejamos con pinzas, ya os he dicho que los inventarios hay que tener cuidado. Futuras investigaciones posiblemente nos acerquen más a la autoría, ¿no? Pero venía descrita como, repito, como de escuela italiana. Tiene corona, cetro, media luna, en el brazo tiene el Niño de Dios, que tiene corona, zapato. A los lados del altar y junto a la repisa de la Santísima Virgen están las imágenes de San Roque y San Sebastián. Aparecían los dos, que son de talla. El plan de altar de madera, un crucifijo. En el arco a la entrada de la nave está un cuadro de 2 varas de alto que representa a nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la imagen. Yo esta foto, Enrique, permíteme que me dirija, que apareció en la Universidad de Sevilla, no sé, me crea dudas.
Hasta tal punto, pues claro, se dice, no, está realizada en escayola, parece que es escayola, pero si te fijas bien, la parte inferior del vestido, ahí no hay escayola, ahí hay policromía. Ahí hay policromía. Entonces, tal vez nos pudiese llevar a pensar por qué no se pudo rescatar la imagen, la que se cita como de escuela italiana en ese momento, ¿no?, del siglo XVI. ¿Por qué no se pudo rescatar y restaurar y ser, digamos, la que preside actualmente ese brazo del crucero, de la parroquia, ¿no? Yo me inclinaría que sí, posiblemente sí. Puede ser que, digamos, con las correspondientes restauraciones causadas por el fuego, ¿por qué no? Es que la semejanza es tan grande, es tan increíblemente, y a mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Cuando lees los textos, sí, parece una obra de Escayola que tenía en su casa, pero digo, bueno, Escayola sí, pero si te fijas en la cabeza sí, ¿vale? O no sabemos si es por el reflejo de la fotografía de ese momento o no, pero a mí lo que me llama la atención, ¿qué pinta esa imagen ahí? Y qué pinta parte de la policromía, digamos, que se despliega por todo lo que es la vestimenta de la imagen. Otra duda que tenemos aquí por resolver. Quiero pensar que la foto de la laboratorio de arte es la original. Y la actual se ha restaurado hace poco. Entonces, no sé si a raíz de la restauración... Pueden haber salido datos nuevos, no habéis accedido a lo que es el expediente ni nada de restauración, no tenéis idea. Pues entonces sí hay un campo de... Sí, claro. No sabemos qué pudo haber antes. Yo en la de la derecha veo la Virgen de la Fiebre. Sí, la que se encuentra en la Magdalena. De ese renacentista tiene todo lo que es la impronta, ¿no? Bastante similar a la de la Magdalena. Aquí tenéis algunas imágenes más, algunos datos. Pero hubiese sido una oportunidad única a acceder a ese informe, ¿no?, de la restauración que se era cometido. Es fácil, con una datación de la madera, en un momento dado, cantaría perfectamente, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión que tenemos ahí. Ahí tenemos una imagen anterior, más antigua, y las dos imágenes que se citan, ¿no? Estas dos imágenes que aparecían ya, si os dais cuenta, en la descripción de lo que es el siglo XVIII, que aparecen citadas en el inventario de 1708, aparecen citadas las dos esculturas, y estas sí, con toda seguridad, al parecer fueron restauradas, cogidas de restos del incendio y vueltas a poner, digamos, formando parte de esa triada entre la Virgen de Guía, San Sebastián y lo que sería San Roque. Otro documento más, y vamos a ir finalizando, que también cita Márquez Ordóñez en la crónica que se encuentra recogida en el archivo, es la descripción que hace de algunos objetos litúrgicos. Entre ellos, la siguiente pieza. También tuve la suerte, repito, no todo está consultado, ni todo está documentado, también tuve la suerte de localizar en el Obispado de Huelva este documento, ¿no? Y nuevamente reincidir en lo mismo, cómo en La Palma se optaba por lo mejor, por los mejores escultores, por los mejores pintores, por los mejores bordadores. Y aquí pudimos localizar un contrato en el Obispado de Huelva, en la cual se encarga un terno en 1630 al mejor bordador que existe por aquel entonces en todo el antiguo reino de Sevilla, quien fue Marcos Maestre, con auténticas obras increíbles en la Catedral de México, uno de los artistas de Trinidad de México, y con uno de los mejores pintores también de ese siglo XVII, quien fue Pablo Legot. Ahí se documentó una casulla que lamentablemente desapareció y también no tuvimos ningún datos. Y os he traído, para que no tengáis nociones a qué nos referimos a lo que son los ternos. Un terno es más o menos ese ropón, esa vestimenta que veis ahí, ¿vale?, en la cual se describe perfectamente cómo estaba formada o cómo iba a ser realizada. No es evidentemente el que se realizó aquí en La Palma, desapareció totalmente en el incendio, pero os he traído esta imagen para recrear un poco cómo eran estas vestimentas, cómo eran estos ternos, ¿no?, religiosos. Es muy interesante, puesto que en el documento que localizamos para su realización decía así: primeramente es condición y declaración que los bordados de los fardones, bocamangas, los pectorales han de ser de oro matizado.
de la misma obra que tiene la cenefa de la casulla. Y también con declaración que los 2 fardones ha de ser cada uno una imagen de San Juan Bautista. Fijaros, San Juan Bautista presente no solo en el retablo mayor, en los objetos litúrgicos, en la platería, dentro de una tarja con un libro en la mano y encima un cordero, y en otro lado una banderita, la imagen de San Juan ha de ser de medio cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir finalizando con el Sagrario Nuevo. Y es interesante, ¿no? En el inventario de 1908 comienza así, en relación a lo que hoy es el Sagrario Nuevo. Decía así: en el local destinado a capilla del Sagrario, que está sin terminar, yo no tenía datos de cuándo se inician las obras, creo que es una novedad también, no sé si lo conocíais, que ya en 1908 ya se cita como que está sin terminar, se hallaba la colecturía, que es de cobertizo de 2 pisos, en el alto se colocan las esteras, los cordeles, decía en el bajo destinado a colecturía una mesa de escritorio con 4 cajones, se colocan los libros sacramentales, fijaros qué cantidad de detalle, ¿no? Un estante con libros, donación de doña Dolores Díaz Meza. En el local contiguo hay 2 sagrarios de madera pintados, una escalera de pie, 3 tablones. A la salida de la sacristía está el cuarto dormitorio de los acólitos con banco, tabla, etcétera, 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 ¿no? Qué magnífica descripción de ese estado, de ese aspecto que tuvo lo que era el edificio, que sabéis todos, se ubica prácticamente en toda esta superficie, que en aquel entonces se denominaba como colecturía, una especie de almacén o de cuarto para depositar distintos bienes de la iglesia, ¿no? Y ahí tenéis, repito, la magnífica construcción. Y claro, cuando vemos la bibliografía actual, dice Capilla del Sagrario Nuevo, de planta rectangular, levantada en 1925 a expensas de doña Agustina Díaz Castañeda. Entonces, una nueva duda que a mí me surge, bueno, si se dice que en 1908 se está empezando a construir el sagrario, ¿qué ocurre en ese intervalo de 1908 a 1925? ¿Por qué no se construye? ¿Se comienza a construir? ¿No se comienza a construir? Ahí tenemos un nuevo lapsus que tendremos que seguir investigando, ¿no? ¿Qué ocurre en ese periodo concreto? En ese periodo, ¿se empieza o no se empieza? O, definitiva, ¿vale? O en 1925 cuando se inaugura, no lo sabemos todavía, ¿no? Y ahí pues tenemos, como todos sabéis, presidida por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, también de Enrique Orce, presente, repito, gracias a él tenemos esa magnífica uniformidad de estilo en lo que es el edificio, donde también interviene Francisco Ruiz, digamos, tallista. Aquí lo vemos, una magnífica imagen también de Enrique Orce, repito, que preside lo que es la capilla, también el Corazón de María en otros laterales, etcétera, etcétera. Bueno, no me quiero extender más, ¿vale? También destacar un poco el tema de la pintura que preside, que está adornando también los muros de lo que es el Sagrario Nuevo. No quería pasar sin nombrar también algunas piezas de platería, algunas de ellas perdidas y otras muy bien recuperadas y muy bien restauradas, afortunadamente, donde, repito, no solo la arquitectura y la escultura, sino como complemento de los bienes del edificio, pues tenemos ese magnífico ostensorio del siglo XVII, ese portaviático del siglo XVIII, ese caligótico tan renombrado, de tanta categoría que sí aparece recogido en multitud de bibliografía del siglo XV, denominado como el caligótico, y ese portapaz, repito, del siglo XVI. Y ya voy a finalizar mi intervención. Y quiero finalizar mi intervención aludiendo a la frase con la que inicié la publicación de mi apartado en la monografía que se lo publicada en el siglo XIX, que dice así: y como nada sirve lamentarse del pasado, preferimos plantearnos nuestro modesto servicio a la historia del arte de la Palma del Condado desde un punto de vista positivo. Si ya no podemos recuperar lo perdido, intentemos al menos conservar lo mucho que todavía nos queda. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra atención, feliz Navidad y muy buenas noches y gracias por todo. Si queréis hacer alguna pregunta, alguna curiosidad. Creo que no. El
tema del sagrario nuevo da mucho de sí. Para otro libro. Hasta el punto de que no es el sagrario nuevo, es el sagrario viejo. Para otro punto, para otro. En 1908 estaba iniciada la obra. Sí. Y en el siglo XVIII también. También se queda. Es algo que no se conoce, pero que, bueno, hemos localizado documentación sobre eso y quizás en un futuro, pues... Entonces, surgiría la pregunta, entonces, ¿dónde está actualmente la Hermandad de la Buena Muerte y la Virgen de los Dolores? ¿Eso era sagrario o no era sagrario? Ejerció de sagrario a finales del siglo XVIII, pero en un principio parece que se pensó como sagrario el sagrario nuevo, que empieza a construirse antes, ¿sí?, de que la capilla del Rosario se utilizara como sagrario. Lo que pasa es que no se concluye la obra y la obra queda inacabada durante 200 años. Se utiliza como colecturía, se utiliza como vivienda parroquial y en 1925, bueno, hay varios intentos de terminar la obra en varias ocasiones, no se lleva a efecto y en 1925 por fin se termina la obra. Probablemente lo que se termine sea las cubiertas. Sí, yo creo también a partir de 1908 que se cita, que se está empezando, quizás el tema de la invasión francesa también, sabes que supuso una paralización de cualquier tipo de obra, especialmente religiosa, ¿no? Y ahí posiblemente también pudiese tener. Pero bueno, es un nuevo campo de acción que nos tenemos que encargar poquito a poco. Yo, como sabes, sigo investigando tanto en el Obispado como en Sevilla y cualquier documentación que podamos ir aportando, pues lo vamos a ir. Muy interesante la apreciación sobre la Virgen de Guía, porque ya ahí veníamos sospechando que ahí pasa algo. Sí. Y, en fin, yo le veo ahí una relación con la obra de Juan Bautista Vázquez el Viejo. Se había atribuido erróneamente a Gaspar del Águila, de forma tradicional. Sí, por ahí anda, por ese círculo sí. se mueve, ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre con esa foto extraña, ¿no? Ahí, la Virgen desprovista de los atributos. Es que esa fotografía no es normal que se haga así de buenas a primeras. ¿Con qué intención? Sí. Lo cierto es que parece que no coincide, aunque la actual es bastante fiel a lo que se ve de esa otra imagen y alguna otra imagen que tenemos ahí, algún azulejo de la Virgen antigua y tal. Enrique Orce es bastante fiel a la obra original, pero parece que hay algunas diferencias muy sutiles. Entonces, bueno, pues la posibilidad de que a lo mejor se utilizasen los restos calcinados de la obra antigua... Sí, no sería la primera vez. No sería la primera vez. También un poco esa especie de egocentrismo que tienen algunos escultores de poner sus señas también, ¿no? Sí. A ciertas obras, que unas veces la engrandecen y otras desvirtúan también, como sabe, un poco. También es verdad, es algo que tampoco se ha llegado a publicar ni a decir, que la media luna de la Virgen actualmente comprobamos en su momento que es la media luna original, de la obra original. O sea, eso seguro. Entonces... Si vamos atando cabos, claro, me acabas de decir que se ha restaurado, entonces, ¿quién tiene el informe? ¿Hasta dónde ha llegado el informe? ¿Qué catas se han hecho? ¿Qué pruebas se han hecho? Hoy día, sabe, tenemos unos medios magníficos, ¿no? Desde los TAC que se le hacen a las imágenes en un momento dado, pero ¿quién mejor que esa persona que ha llevado a cabo dicha restauración para verdaderamente confirmarnos si es una obra de mediados del siglo XX, es una obra que tiene todavía resabios de lo que sería el siglo XVI? Curiosamente, en esta descripción que hace Ordóñez, de 1936, después del incendio, era una magnífica obra de escuela italiana. Claro, se refería a la escuela renacentista, como has dicho antes, de la Virgen de las Fiebres, Gaspar del Águila. Entonces la describe como tal, ¿no? Que es una curiosidad también interesante. Hemos podido atacaros también en torno a probablemente los inicios de la devoción a la Virgen de Guía, lo cual nos lleva a un horizonte cronológico muy relacionado con esa obra de Vázquez el Viejo, Gaspar del Águila. Sí, yo en Castilleja, donde soy nativo, también tenemos una imagen de la Virgen de Guía. No sé si lo sabes. Lo que pasa, sí, allí en la ermita que está a la entrada de la localidad, lo que pasa es que no tiene que ver absolutamente una estética con la otra, en absoluto. La de aquí es de candelero, muy retocada, muy reformada a la través del tiempo,
¿vale? Y la vuestra, no sé, las distintas actuaciones e intervenciones que haya tenido también a lo largo del tiempo, que posiblemente la hayan desvirtuado un poco, ¿no? Depende de las manos en que caiga. Pero qué mejor ahora mismo que conocer el expediente, que esa persona que la ha restaurado, quién mejor que él. Es el que ha estado directamente con la materia, con los materiales, que nos puede decir, pues, hay 2 tipos de madera o hay 2 tipos de mano, se ve una mano, o hasta qué punto he profundizado en la policromía, a ver si hay una original debajo. Yo creo que eso puede ser bastante interesante. Otro campo de estudio. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, por mi parte, como siempre, un placer venir a La Palma. Casi siempre vengo por motivos de pito académicos, pero también de vez en cuando he venido a verla, y felicitaros por la preciosa decoración navideña que adorna las calles y todo eso. Un placer y a ver si tenemos suerte de vernos en alguna otra ocasión. Por mi parte, buenas noches y gracias. Nosotros en el ayuntamiento queremos entregarle un detalle a Juan y daros las gracias. Espero que este ciclo de conferencias pues haya servido para profundizar más. Y más que tenemos que profundizar. En esa publicación y en nuestro edificio emblemático de la iglesia, y agradecerle a Juan pues su intervención, su magnífica conferencia. Y bueno, esto es un facsimil que se pues hizo nada, estupendo. De la firma de Cervantes. Pues recientemente localicé yo también una intervención de Cervantes en Olivares. Apareció un nombre suyo allí en Olivares, que había venido a cobrar no sé cuánto, y también tuve la suerte. Pues nada, muchísimas gracias, y como siempre, encantado de volver a La Palma. Yo siempre digo que La Palma te llama, tú llegas a La Palma, la conoces, La Palma te atrapa y ya no te suelta. Y yo no sé por qué, cada vez que hay tiempo puntual, tengo que volver a La Palma, así que espero hacerlo pronto, ¿vale? Muchísimas gracias.